Buenos días para todos. Mi nombre es Juan Toribio Milanés y estamos en la asignatura de Método Matemático 2 para la maestría en Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Vamos a seguir en la parte donde quedamos, pero antes vamos a ilustrar un recuentito de lo que hicimos en la última clase. Entonces, como ustedes, bueno, al final de la clase de hoy, en la tarde, vamos a establecer, como siempre, la agenda para la próxima clase y eso. Entonces, nosotros decíamos en la clase pasada que estábamos trabajando y trabajamos con este esquema. Los primeros 4 minutos vamos a hacer un recuento de lo que dimos y a seguir entonces desde ahí adelante. Ya hoy, en la clase de hoy, nosotros damos por culminado este material y para la próxima clase estaríamos trabajando operadores y valores y vectores propios de algunos operadores. Específicamente centrándonos en lo que son los operadores algunos operadores de la mecánica cuántica. O sea que se usan en la física cuántica como ejemplo y los operadores diferenciales que dan origen a los polinomios que nosotros tenemos. Ahí también lo veríamos como un problema también de Sturm-Liouville, como los valores propios de esos operadores diferenciales. Y, o sea, las funciones propias y los valores propios de esos operadores diferenciales. También hay una parte que quiero tratar, que es una mezcla ahí, porque está relacionada con los operadores, pero es prestarle atención a un caso particular. Por ejemplo, la transformada de Fourier y resolver algunas ecuaciones diferenciales parciales de las típicas que se usan en física. No, aunque quisiéramos, no nos daría tiempo para más. Es decir, que prácticamente a lo que nosotros nos falta es dedicarle esa parte, quiero ampliarlo un poco, sistema de ecuaciones diferenciales parciales resueltas por transformada de Laplace y por algunos métodos básicos. Y operadores, en especial algunos operadores cuánticos, vectores y valores propios de esos operadores, problema de Sturm-Liouville. Eso es lo que nos faltaría en términos de eso. Y la clase de hoy, que es ver o terminar, ya vimos los espacios de Hilbert, espacio pre-Hilbert, Banach, espacio de Hilbert, espacio métrico donde se desarrolla una métrica, vimos sistema ortogonal y también entonces ahí en el espacio de Hilbert vimos la construcción de la serie abstracta de Fourier y sistemas ortogonales. Entonces hoy vamos a ir más bien a la parte que introducimos la clase pasada, que es la parte concreta de ejemplo, de ejercicio, de manipulación, vamos a decirlo, con la serie de Fourier, que se hizo un poco en la clase anterior. Esta clase de hoy a ustedes les va a gustar mucho, porque a usted quizás les gusta manipular, pero era imprescindible dar la herramienta de en qué sistema, en qué espacio se estaba trabajando, porque cuando se trabaja con una norma no es lo mismo que cuando se trabaja con la otra norma y en el espacio, y todo ese espacio se usa hoy día en la física. Si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta, bueno. Entonces, recapitulando, pero no lo quiero hacer yo quisiera iniciar con que ustedes, activando su micrófono y desactivándolo para nosotros escucharnos bien, me vayan diciendo
podría hacerlo una persona, y si yo considero otra idea también, que me diga, por ejemplo, como un resumen de lo que se trata. Antes de seguir, quiero felicitarlos. No he corregido todo su trabajo, el trabajo de los trabajos que mandaron, y realmente decirles que algunas veces, aunque son muchos docentes, no ustedes, sino los docentes de manera general, cuando se ponen de estudiantes, quizá al principio no entienden la dinámica de por qué se le exige tanto, pero se le exige porque se entiende que ustedes pueden dar. Entonces han evolucionado, esperamos que sigan evolucionando, y esto es una herramientas necesarias que deben tener. Entonces, felicidades por los trabajos, la presentación de los trabajos, todo siempre mejorable, hay detalles que se pueden corregir. Obviamente, tengo un conjunto de personas que me está ayudando en las correcciones, como siempre, y sus trabajos se le harán llegar en un determinado momento, más adelante, donde serán sobre el trabajo, usted tendrá las correcciones. Las correcciones siempre son para mejorar. Yo siempre digo que cuando alguien me hace una observación sobre un trabajo mío, yo le debo decir gracias porque me está dedicando tiempo y se está dedicando en detalle a ver lo que yo hago. Entonces, siempre para mejorar. Entonces, ahora, ¿quién podría decirme qué se trató en la última clase que nosotros estuvimos trabajando? Una idea, no es que definan todo, sino simplemente decir en un orden preferiblemente del orden de los conceptos, qué se trató en la última clase. ¿Alguien me puede decir, por favor? Jonathan Paulino. Hablamos Sí. de lo que, cómo definimos lo que es un L cuadrado en relación al Producto Interno. También ¿L minúscula o L, L mayúscula? L cuadrado, L cuadrado, L cuadrado. L2, L2. L2. ¿Hay alguna diferencia entre L2 minúscula y L2 mayúscula? Se me escapa ahora mismo, se me escapa. Pero digamos que fue la parte central de la clase anterior. Bien. Disculpe, maestro, la L minúscula se refiere a un espacio interno y la mayúscula se refiere a todo el contexto en general de la operación. ¿Alguna otra opinión? ¿Quién habló de último? Discúlpeme. Noel. Noel Arias. Sí. ¿Alguna otra opinión? Bien. Entonces, mire, hay algunas cosas que han dicho que no está totalmente correcto. Pero en esta revisión rápido, nosotros hablamos de lo que era un espacio de pre-Hilbert, donde se había definido un producto escalar. Voy a ir pasando rápido las notaciones. De inmediatamente en la segunda transparencia se habló de quién era L2 minúscula, que eran las sucesiones sobre el campo de los números complejos cuadrados sumables. También ahí se definió un producto escalar en ese espacio. Aquí el espacio de las funciones continuas, también se definió un producto escalar. Los productos escalar tenían y estaban obligados a cumplir con una operación. Entonces decíamos que trabajamos con el espacio de funciones continuas, y aquí hablamos también que L2 mayúscula era con la integral. La integral era cuadrado integrable. El conjunto de todas las funciones que eran cuadrado integrable. No es que uno es más general, que uno es más particular. La L minúscula se trata de secuencia, y la L mayúscula eran las funciones sobre un conjunto cuadrado. Entonces, también definimos producto escalar en espacio de matrices y demás. Entonces, miren,
también hablamos de diferentes espacios, hicimos ejemplos para verificar en algunas dos sucesiones para ver si pertenecían a L2 minúscula. También dijimos que cuando uno podía ubicarse en un espacio normado totalmente, que una norma era una función que a diferencia del producto escalar que estaba que cogía dos elementos, dos vectores, la norma simplemente trabajaba con uno y la norma debía cumplir con estas propiedades. Pero que uno podía ubicarse en un espacio normado y que la norma necesariamente tenía que venir de un producto, que la norma producía una distancia, que la distancia no tenía por qué ser geométrica, es decir, en términos gráficos, que no necesariamente esos elementos de ese espacio tenían una gráfica, como por ejemplo cuando usted grafica los números en la recta real o grafica los puntos en R2 o en R3, pero que ya incluso en R20 usted no establece una gráfica para R20 y R20 forma un espacio vectorial. Entonces, pero que los productos, las normas que cumplían con la ley del paralelogramo, entonces venían de un producto escalar. También hablamos de la desigualdad de Cauchy-Schwarz y también hablamos de lo que necesitaba un espacio normado para ser de Hilbert, provenir de un producto escalar y ser completo, que ser completo significaba que toda secuencia de Cauchy convergiera a un elemento del espacio. Prácticamente eso fue lo que dimos. Entonces un espacio de Hilbert era un espacio normado que venía de un producto escalar y que era completo. Eso era simplemente un espacio, un Banach, inducido por un producto escalar y completo, era un Hilbert. Entonces, dimos ejemplos, los ejemplos estaban numerados, la ley del paralelogramo me garantizaba que la norma venía del producto escalar y eso, ya lo especificamos. Entonces, luego de ahí hablamos también de la riqueza del producto escalar, porque en el producto escalar era que se introducía la Fourier. Porque primero entonces hablamos de lo que eran la base, recordando la base de un espacio vectorial, que eran un conjunto de vectores que eran linealmente independientes y generaban a todo elemento del espacio por combinación lineal. Y que esa combinación lineal en la que se expresaba un elemento del espacio en términos de algún sistema ortogonal era lo que se llamaba serie de Fourier, expansión en serie de Fourier. Que nos interesaba calcular los coeficientes porque ese conjunto, ese sistema era importante, ese sistema ortogonal era importante. Entonces, cómo calcular los coeficientes también se explicó utilizando la condición de ortogonalidad. Se explicó cuando un sistema era ortogonal, producto escalar de dos diferentes cualesquiera de ellos era igual a 0. Y entonces, aquí se estaba trabajando específicamente con el sistema en el espacio de función. Se resumió esa parte teniendo la expansión de Fourier en un sistema ortogonal y cómo calcular los coeficientes. También se generalizó cuando el producto escalar estaba relacionado con una función llamada función de peso. Simplemente estaba. Y se recordó que nosotros teníamos. Se hizo un ejemplo de esto en los ejercicios. Y ya prácticamente aquí yo me voy a ir deteniendo porque en los mismos ejercicios, con relación a la clase pasada, se agregó algo más. Vayan mirando estos ejercicios y recuerden por lo menos cuál de esos
fue el que se hizo. En un segundo, entonces, sigo en esta misma parte. El 3 sí fue el que se hizo. Bien, ¿cuál de estos ejercicios fue el que nosotros hicimos incluso como ejemplo en clase? El 3 sí. Bien, gracias. Creo que habló Isiano, ¿no? Sí, estamos por aquí bebiendo un cafecito, gracias a Dios. Ah, bueno, positivo. Bien, entonces nosotros hicimos, él dice el 3i, creo que fue este que está aquí, del 2. El 3i del 2 se hizo y eran simples ejemplos de sistemas ortogonales. En este ejercicio también estaba el proceso de ortonormalización, que se puede ortogonalizar y después normalizar, de Gram-Schmidt, que es válido para cualquier espacio donde haya un producto. No necesariamente tiene que ser de funciones, aunque nos estamos centrando en funciones. Este sistema ya lo hemos visto varias veces. Lo vimos cuando estábamos en ecuaciones diferenciales y hablamos de dependencia o independencia lineal, porque la estrategia que he utilizado es ir repasando incluso en el mismo material lo que se necesita, ya sea de adelante o de atrás, donde quiera que aparezca, vuelvo otra vez y como que lo introduzco también. Por eso, al principio, cuando empezamos con las ecuaciones diferenciales separables, directas, vieron que ahí aparecían algunas integrales por serie también, que se necesitaba repasar y recordar. Entonces, estos que están aquí, a partir del 8, esos 7 ejercicios fueron los que estaban propuestos. Que al final de esa clase alguien decía de que se dejó un montón de ejercicios. Habían 7 ejercicios. Estos 8 ejercicios, después del 8 en adelante, esos se agregaron y se agregaron con una condición incluso de aportar más que de ser ejercicio, porque casi todos los ejercicios son la menor cantidad de ejercicio posible que una persona necesita para ir observando y aprendiendo. Indispensable, indiscutible. Además, recuerden que esta es una asignatura que está un poco adelante dentro de la maestría. No es de incluso el propedéutico. O sea, que hay otras cosas que ya se manejan previamente a esta asignatura. Incluso un método 1 ya se maneja. Incluso si se ve mecánica, que en mecánica se ve mucha matemática, mecánica clásica. Creo que ya vieron, y vieron electromagnetismo también. Y además, de entrada, la maestría requiere otras matemáticas para ser parte de ella. Entonces, aquí, en estos ejercicios que están guiados, pretende recoger a manera de información incluso, cosas que ya se han dado. El número 3 es muy importante porque presenta que ya se obtuvo los polinomios de Hermite, y los polinomios de Hermite con esa función de peso forman un sistema ortogonal. O sea que usted puede hablar de una serie de Fourier, y en esta parte se pretende no, sino que le agregué para que esto no quedara tan abstracto, sino ejemplo con serie de Fourier en términos de esos conjuntos base. En términos de esos conjuntos base. Se agregaron la serie de Fourier. Recuérdense que este conjunto que está aquí, que es un sistema ortogonal para la expansión de la serie, no tiene por qué ser trigonométrico. Ya eso incluso lo hablamos. Y que si ese sistema ahí fueran los polinomios de Hermite, si ese sistema fuera los polinomios de Hermite, no con este, sino aquí con vamos a buscar el de la función de peso que está aquí abajo, aquí. Con la función de peso establecida ya, entonces eso sería el ejemplo que estamos viendo, de este sistema, así se calcularían los coeficientes. Uno de los problemas para expandir en serie de Fourier en otros sistemas es que muchas veces esos coeficientes resultan un poco complejos de calcular. O sea, no son muy fáciles de calcular
Pero, y además alguien podría preguntarse, ¿por qué cuando uno expresa una función simple, qué sé yo, como una función incluso constante igual 1 o X, cuando lo expresa en la serie de Fourier le queda una sumatoria complicada, una sumatoria, es decir, grande? Pero recuérdese que en el ejemplo que nosotros vimos, si usted quiere trabajar con una función que se aproxime, usted no puede estar definiéndola así como por paso. Es decir, si usted quiere introducir una fuente en algún circuito que cada cierto tiempo vaya aumentando, después disminuyendo, pero una función periódica del voltaje, entonces usted tiene que programarlo, introducirlo o algo, pero porque usted no lo va a estar poniéndole la cada X tiempo, y entonces el mismo sistema tiene que ir trabajando en esa forma. Y tiene que introducir una expresión para eso, donde usted lo esté organizando. Entonces, esas expresiones, prácticamente la serie de Fourier, no son para uno estar trabajando a mano. Es decir, es creando expresiones que son equivalentes, pero que se pueden introducir en un ordenador o en algún programa para que me hagan el trabajo que yo requiero. Entonces, por esa razón, son importantes también para uno tener la aproximación. Entonces, decíamos que los polinomios del MIT que están aquí, y lo de Laguerre, que los dos fueron obtenidos en clases anteriores, resolviendo las ecuaciones diferenciales, e incluso ilustrándolo como caso en el caso de lo del MIT, como caso particular del oscilador armónico, 1D, y que se aplican en física cuántica, ellos forman un sistema ortogonal con respecto a esa función de peso en el conjunto. Entonces decía que desde el problema 8 en adelante, esa parte que se agregaron, es una parte que, aunque está dentro de práctica, lo que pretende es que usted sea capaz de pasar de un paso al otro, pero incluso se agregó mucho explicando para que usted no tenga que hacerlo de manera, darse mucha, eh, o sea, requerir mucha información para usted pasar de una parte a la otra. Y son como informaciones necesarias. Entonces, su único trabajo es completar los pasos para pasar de un paso al otro en la gran mayoría de esos problemas del 8 en adelante. Que no es de que demuestre que los polinomios de Legendre forman un sistema, sino que se le da el proceso construido incluso, y el único trabajo suyo es ir mirando los pasitos, desglosándolo para hacerlo. O sea, que es un aporte más que otra cosa. Incluso podía estar básicamente de manera normal dentro de la clase y con la misma indicación de que usted completara los pasos. Entonces aquí en el problema 8 nosotros tenemos la fórmula de Rodríguez de los polinomios de Legendre, que son muy importantes cuando se trabaja, por ejemplo, en cuántica, el átomo de hidrógeno, aunque no salen ellos, sino lo asociado, que también aparece más adelante. Entonces, la fórmula de Rodríguez, incluso ahí de una vez le dice que usted demuestre que un binomio se puede escribir así. Eso es inmediato. Entonces, si ese binomio se puede escribir así, sustituyendo esto en esto, usted puede llegar ahí. Incluso tiene los pasos. Por eso aquí lo que dice, desarrolle los pasos que faltan y complete el proceso en cada uno. Prácticamente ese sería el mismo encabezado en cada uno de lo que se van diciendo. O sea, de la fórmula de Rodríguez, llegar a esa representación para el polinomio de Legendre. Una pregunta, maestro. En esa parte de demostrar que el polinomio se puede representar por esa serie, lo tenemos que desarrollar paso a paso, porque ya se lo desarrollamos en un ejercicio de la práctica pasada. Bueno, realmente esto que está aquí
no estuvo en la práctica pasada. Lo que usted tuvo fue relacionar los polinomios de Legendre con la función hipergeométrica. Decía que lo que vimos nosotros anteriormente no fue ese ejercicio, sino en la práctica. Están observando lo que era el examen, ¿no? La pantalla. ¿Perdón? Sí. Sí. Bien. Lo que usted tenía como ejercicio relacionado con los polinomios de Legendre, por ejemplo, era esto. Que usted tenía que demostrar que la función hipergeométrica daba los polinomios de Legendre. Y lo que tiene allá no es ese mismo ejercicio. Claro, perdón. Estoy claro de esa parte. Lo que le decía es que estaba resolviendo ese ejercicio, en una parte tuve que demostrar que ese era el desarrollo del binomio. Entonces, por eso era la pregunta, si lo desarrollaba de nuevo. Pero en el examen. Yes, sir. Pero está bien, yo lo desarrollo, no hay problema con eso. Ya, porque realmente si usted lo usó en algún momento, pues simplemente usted lo tiene y usted ya lo tiene de adelantado. Pero no he marcado ese mismo ejercicio anteriormente. O sea, anteriormente, ese mismo ejercicio que estaba ahí no está en ninguna de las partes de la práctica anteriores, aunque puede ser que en una parte de los pasos, en algunos que usted consultara, tenía que utilizarlo. Pero la idea, repito, que es ver lo mismo, los polinomios de Legendre lo hemos visto de diferentes maneras. Ellos, cuando dimos el tema de ecuaciones diferenciales, se relacionan con las ecuaciones diferenciales. Ahora, en este enfoque que nosotros estamos visualizando, lo que nos interesa ver es que ellos forman un sistema ortogonal, pero son los mismos polinomios, obviamente. Y mientras más propiedades de ellos nosotros manejamos, se nos hace más fácil demostrar eso de la ortogonalidad. Aquí, simplemente, eso puede ser que usted lo haya utilizado anteriormente, pero ese ejercicio como tal, de la obtención de esa forma a partir de la fórmula de Rodríguez, no se ha dejado antes. Porque se dejó sí fue resolver la ecuación diferencial de Legendre y de la ecuación diferencial llegar a los polinomios. Pero aquí es simplemente un paso de la fórmula de Rodríguez, llegar ahí utilizando esto que ya está dado como práctica para seguir afianzando los conocimientos de lo mismo. Fíjense que aquí en el ejercicio número 9, volvemos entonces, y aquí se está demostrando que los polinomios de Legendre forman un sistema ortogonal, porque ese que está ahí es el producto escalar definido de dos polinomios diferentes, cualesquiera de ellos, para m y n diferentes. Y si m y n fueran iguales, más abajo también se va a establecer la norma de ello. Entonces, fíjese que aquí se está resolviendo. Aquí está incluso dado como si fuera un teorema y se está resolviendo. Y de una vez, lo mismo que le decía, para usted no tener que estar buscando en otra parte, buscando lejos, de lo que se ha echado mano en esta demostración, que no es la única forma, es de la fórmula de Rodríguez. Y entonces, lo que se pretende demostrar es que esto da cero. Esto es el producto escalar de dos de ellos con la función de peso W igual a 1, que lo dice ahí arriba. Y si el producto escalar de dos de ellos cualesquiera igual a 0, diferente, es porque ellos son ortogonales, forman un sistema ortogonal. Entonces, se ha utilizado la fórmula de Rodríguez y ahí este párrafo tiene la explicación de la parte que usted debe confirmar. Entonces, lo que dice que antes de hacer la integral, usted puede notar
que toda la derivada de las funciones, de esta función que está aquí, o sea, usted puede agarrar esa función y hacer la derivada m-1 de ella. Y demostrar que la derivada m-1 de ella va a tener ese factor. Entonces, eso lo está diciendo el párrafo ahí arriba, esa explicación, y entonces lo que usted hace es que empieza, esa que está ahí la integra por parte, y en la integral por parte va disminuyendo. Usted agarra una parte U y a la otra de B, y entonces usted va disminuyendo. Usted sabe que cuando usted integra una derivada, por el teorema, eso es inmediato. Usted lo desglosa un poquito. Esa que está ahí es lo que se está integrando aquí. Aquí se hizo una integral por parte. Y eso es lo que usted debe hacer con el ejercicio. O sea, esos pedacitos que le va explicando, usted agarrarlo, sacar ahí, sacar la integral por parte, sacar quién fue su U, quién fue su DB, y ver que efectivamente llegó ahí, que no solamente que uno se lo diga. Y entonces, simplemente usted puede seguir con ese proceso de integrar por parte, y evaluar otra vez esta parte que está aquí, usted la va evaluando. Esa parte van simplificándose y se anulan, se hacen cero, y al final entonces usted llega a esta expresión que está aquí de equivalencia, o sea que esta integral sería igual a eso que está ahí. Luego, en esta integral, entonces usted analiza el factor de esa derivada m más 1, de esta que está aquí. Ahí en este párrafo le explica qué pasaría con estas derivadas. En el caso, por ejemplo, recuérdense que m se ha elegido m menor que n, y entonces, ¿cómo darían esas derivadas? Se demuestra que esto da 0. Y le pregunta que qué pasaría si m y n fueran iguales, porque eso es para m. Usted puede considerar sin pérdida de generalidad, lo que está diciendo es que m es menor que n, que m es menor que n. Y sin pérdida de generalidad, usted demuestra que esa derivada da 0, porque además allá arriba se explicó la derivada m-1 en términos de qué factor. Pero usted lo puede hacer, o puede agarrar ese que está ahí y escribirlo como la sumatoria que está en el ejercicio anterior, y también demostrarlo, que al final cuando usted haga esa integral le da 0. Ahora le está diciendo que qué pasaría en esa expresión si m, bueno, ya obviamente, habiendo demostrado que esto es 0, demostró que el sistema es ortogonal, porque ya la integral le dio 0. No es la única manera de la cual se hace de diferentes formas. Ahora, aquí esta segunda parte sirve para calcular la norma, porque ustedes recuerdan que la norma de un vector era igual a la raíz cuadrada del producto escalar de él consigo mismo. El producto escalar de él consigo mismo. Entonces, incluso recuérdense que yo le pregunté en una de las clases anteriores que si habían utilizado norma de ese tipo, y me dijeron que no, y le mostré cuándo se utilizó, cuando dimos la función de onda para el oscilador, que hablamos que los coeficientes se calcularon con la condición de normalizar la función de onda. Si m y n son iguales, esta expresión se convierte en eso, porque simplemente sería cambiar a m por n. Si cambiamos a m por n, en ella se vería así. Y fíjese que esta está siendo resuelta, por lo mismo que le dije anteriormente. Incluso, ¿qué es lo que está haciendo? Calculando la derivada de esta expresión. La derivada de esta expresión
está siendo calculada y es igual a esta derivada y es igual a esto. Y entonces colocando esa derivada aquí, que esa derivada da 2n factorial, ese 2n factorial puede salir fuera aquí, míralo aquí, y ya es una integral inmediata, esa que está ahí prácticamente, pero también se está haciendo aquí. Esa sí incluso estaba atrás cuando se dio la función gamma como ejercicio, en la parte de ecuaciones diferenciales al principio. Pero aquí se le está diciendo, coja la sustitución de que x es igual al seno de teta y entonces transforme y demuestre que esta integral da esto. Ya, si esa integral da eso que está ahí, entonces colocando el resultado y simplificando con la propiedad de que todas esas propiedades se han utilizado, pero se están desglosando aquí y recordando algunas, porque incluso son mínimos los pasos que usted tiene que dar. Recuérdese que la gamma de n más 1 es n factorial, la fórmula creo que esta es la de duplicación, esta identidad que cumple la función gamma, y entonces ese resultado que está ahí, ese mismo, con estas identidades de la función gamma, se puede escribir así. Sustituyendo ese resultado de la integral aquí, sustituyéndolo, entonces, al sustituirlo y simplificar, me queda eso, esa parte para la integral, y entonces esa parte para la integral multiplicada por la delta, que es igual a, esa es la delta de Kronecker, que es igual bueno, podemos ya entonces expresar el resultado del producto escalar. Producto escalar da 0 si m y n son diferentes, que fue lo que se demostró primeramente, y da 2 sobre 2n más 1 si fueran iguales, que fue lo que dio aquí, uniendo los dos resultados anteriores. Y fíjense, repito, que eso es un ejercicio, pero que es un ejercicio que está hecho. ¿Por qué? Porque lo único que pretende es que usted, los pasitos, que aún tiene la explicación, los pasitos donde le falta un poquito de desarrollo, que usted lo haga, lo enlace. Y es un ejercicio que no se puede quedar, lo puse como ejercicio porque es muy importante, porque está demostrando que los polinomios de Legendre forman un sistema ortogonal que se puede normalizar también, porque tenemos ya la norma. Forman un sistema ortogonal y como un sistema ortogonal podemos representar serie de Fourier en torno a ese sistema. ¿Tienen alguna pregunta hasta dónde vamos, jóvenes? ¿Jóvenes? No. Bien. Ahora no. Entonces, ya la integral, recuérdense que los polinomios también usted lo conoce porque lo tenía enumerado, los polinomios. Yo creo que en el examen y en algunas partes donde estuvimos trabajando, le aparecían una lista de ellos, después lo puede obtener a partir de la fórmula de Rodríguez. Y usted entonces lo que tiene ahí es un conjunto de integrales, Estos son los de, a ver, estos que están aquí, sí, estos mismos son los de Legendre, creo, esos que están ahí. Entonces, usted ya sabe que le va a dar la integral. Sí, estos son los de Legendre. Mire ahí lo primero, por ejemplo. Y usted ya sabe incluso que le va a dar la integral del producto de dos cualesquiera de ellos. Ya usted sabe lo que le va a dar. Es decir, y lo puede comprobar. Es decir, no es algo que nosotros estamos haciendo cálculos generales, pero también estamos aterrizándolo, llevándolo abajo. Usted coge el polinomio 5 por el polinomio 5, ya n vale 5 y usted sabe al final qué le va a dar esa integral. Lo sabe, porque eso es lo que usted hizo, una demostración general para cualquier producto, o sea, la norma de cualquier polinomio de Legendre ya usted la puede calcular.
porque la norma es la raíz cuadrada de eso que nosotros acabamos de calcular. Si yo quisiera la norma simplemente sería la raíz cuadrada de eso, porque la norma es la raíz cuadrada del producto escalar de él consigo mismo. Entonces puedo calcular la norma de cualquier polinomio leyendo. Viene la misma pregunta. Si le parece que usted ha visto los polinomios de Hermite, claro que usted lo ha visto, porque estuvieron en el examen, en una clase anterior pasada se resolvió la ecuación diferencial, se llegó a ello, y se le mostró, y pueden consultar los videos anteriores. Pero aquí, en esta sección, lo que nos interesa es presentarlo como un sistema ortogonal. Obviamente que está recordando algunas cosas de ello mismo. La fórmula de Rodríguez, ello también se puede representar así. Esta en este caso sería la función de peso para el producto escalar que queremos recordar. Si esta es la función generatriz. En términos de la función generatriz, ellos se pueden hacer como una expansión de serie de Taylor y ellos quedarían como coeficientes. Es lo que le está diciendo aquí, recordando. Acuérdense cómo se crea la serie de Taylor para una función en este caso que depende de dos variables. Entonces, simplemente esos polinomios que están ahí, lo de Hermite, serían la derivada parcial de la función W con respecto a t, y la evaluaríamos en t igual a 0 y me va quedando los polinomios. Eso es lo que le está diciendo, recordando. Sí. Si usted coge esa función y la deriva con respecto por ejemplo, la derivada 0 de ella sería ella misma. Y cambio a t por 0. Y si cambio a t por 0 me da 1, y el primer polinomio del Hermite es 1, que ya lo sabemos también. Derivo parcialmente con respecto a t y evalúo a t. Si evalúo a t, obviamente que me va a dar una expresión que depende de x, y esa expresión que me queda depende de x son los polinomios del Hermite. Eso no es nuevo tampoco. Entonces, en términos de la función generatriz de los polinomios del Hermite, se pueden dar, incluso aquí el camino que se está siguiendo es diferente, porque ya en el tema pasado nosotros resolvimos la ecuación diferencial y llegamos a los polinomios del Hermite a través de la ecuación diferencial, pero no es la única forma. Lo llegamos a través de la ecuación diferencial porque el tema que se estaba dando era ecuaciones diferenciales. Pero aquí, que es una forma que puede introducirlo cualquiera sin hablar de la ecuación diferencial primero, es a partir de la fórmula de Rodríguez o de la función generatriz. Entonces, con la función generatriz que está ahí arriba, se puede demostrar, la función W minúscula, se puede demostrar que ella cumple con esta expresión, con esto que está aquí, que si usted agarra la deriva, le van a dar los polinomios del Hermite, y además, si a los polinomios del Hermite, para esconderlo un poco, usted le llama U, si le puede llamar Y, si le llama Y, usted se da cuenta que esa que está ahí es la ecuación de Hermite. Con U o con Y o con lo que sea, esa es la ecuación de Hermite, donde no voy a ponerme a buscarla en el libro de Reagan, pero aquí se ha llegado a la ecuación de Hermite con el caso 2n, que ya la hemos estado sazonando hace tiempo, se ha llevado a partir de la función generatriz. O sea, otro camino. Llego a la ecuación, parto de una parte y llego a la ecuación, lo cual es consistente. Si se toma esta sustitución, también se le puede ver así. Alguna persona, cuando se dio las ecuaciones anteriores para resolverlas, resolvieron esta. Y yo le decía en una parte que alguien se puso muy enojada conmigo, lo que sea, no sé por qué, que es importante que ustedes verifiquen los pasos que están siguiendo, que sean consistentes y que sea lo que se les pide. Por ejemplo, en uno de los trabajos yo vi que aunque yo expliqué en clase que hacerlo así estaba mal, después me lo entregaron así. Yo pedí que se llegara a los polinomios de Chebyshev siguiendo un procedimiento. Si usted
no siguió ese procedimiento y usó una expresión de recurrencia, usó la fórmula de Rodríguez, usó otro procedimiento, aunque lo que usted está haciendo está bien, está mal, porque eso no fue lo que yo pedí. Entonces, tienen que respetar lo encabezado, lo que se le pide, porque lo que vamos construyendo, usted puede llegar a ello de diferentes formas, pero esa es la idea que necesita. Necesita seguir los pasos. Aquí en esta parte del contenido que estamos dando, estamos reforzando lo que es serie de Fourier y sistema ortogonal. Y ellos son simples ejemplos de sistemas ortogonales, que hay que demostrarlo, obviamente, con los productos escalares que ya se han dado, con las funciones de peso que se me indique. Luego, cuando nosotros demos el problema de Sturm-Liouville, estos polinomios van a ser unos valores propios y unas funciones propias, y también habrán unos valores propios de algún operador. Los mismos polinomios, o sea que yo puedo introducir en una clase eso como un ejemplo de un problema de Sturm-Liouville, pero también lo puedo dar como un ejemplo de un sistema ortogonal. Pero también yo puedo dar una ecuación diferencial, resolverla por serie y haciendo cierto arreglo, llegar a ello como caso particular de la ecuación y darlo como una clase de ecuaciones diferenciales. O sea, ellos aparecen en diferentes. Y para ustedes los físicos, la importancia es lo que ya establecimos, que los polinomios de Hermite aparecen en muchas aplicaciones físicas, que también lo mostramos. Y que lo van a ver en la próxima materia en el enfoque de la cuántica a partir de la ecuación de Schrödinger, donde ellos van a servir para calcular alguna observable. Los operadores que nosotros vamos a ver aquí matemáticamente y a ver por qué y que son elementos que están en un espacio de Hilbert que ya no nos resulta muy abstracto porque esos espacios estamos manejándonos con ellos, que tienen que manejarse con ellos. Entonces, ellos van a tener interpretaciones en un enfoque de la mecánica cuántica. Que dos espacios de Hilbert cualquiera son equivalentes. Entonces, si L2 minúscula es equivalente significa que presenta la misma propiedad de matemática. Un físico desarrolló la mecánica cuántica con L2 minúscula y otro la desarrolló con L2 mayúscula. Y a los dos, obviamente, iban a tener los mismos resultados. Pero eso es normal porque estamos diciendo que matemáticamente los dos espacios son iguales, aunque se manipulen diferentes, porque no es que usted esté trabajando con lo mismo. Uno es una secuencia y otro es una función. Entonces, no es lo mismo la secuencia que la función. Pero la interpretación física que usted obtiene trabajando con uno y con el otro es la misma. Entonces, aquí los polinomios de Hermite, ya aquí usted ve que se introduce el producto escalar que estamos utilizando es este que está aquí. La función de peso es esa. El intervalo donde se está trabajando es de menos infinito a infinito. Y ese producto escalar hay que demostrar que da cero para decir que el polinomio M y el polinomio HN son iguales. Cuando usted esté trabajando, y es importante que usted lo haga. Cuando usted esté trabajando luego, va a utilizar una notación donde ni siquiera usted va a escribir la función, sino que va a escribir M y N nada más. Entonces, en cuántica, cuando usted esté trabajando con diferentes, por ejemplo, funciones, usted puede estar trabajando con el M y el N. Y esos M y N son importantes. Usted escribe el M, producto escalar MN, pero en esencia es como si usted estuviera trabajando con él. Lo que se hace aquí es para conveniencia, no demostrar la ortogonalidad de ello, sino de las funciones que se construye con ello, que es el producto. Esas funciones, cuando resolvimos anteriormente, esta era la función de onda, porque la función de onda quedaban como un producto de los polinomios por esta función, cuando se resolvió para el oscilador armónico. Entonces, lo que se hace es escribir la ecuación diferencial para esta función que es el producto de esto, por lo del Hermite.
ya vimos que esta se puede escribir así. Y entonces, distinguiendo, esto es para N, para HN, y para HM tenemos la otra que está ahí. Trabajamos con esta, es una forma, vamos a decir, de resolver de manera indirecta esta integral. Trabajamos con esas dos ecuaciones diferenciales que ya allá arriba se demostraron, y simplemente combinando esas dos ecuaciones diferenciales que están ahí, obtenemos esta que está aquí. Ahí dice cómo se obtiene de manera inmediata, multiplicando la primera por esta función y la segunda por esto, y entonces usted obtiene esta que está aquí. Puede verificar. Lo que va a demostrar aquí es que este producto escalar con las funciones construidas con n y m diferentes, da 0. O sea, que ya esto da 0, sería como el producto escalar para estas funciones que se construyeron multiplicando los polinomios de Hermite por esto. Entonces, que eso de 0 implica obviamente que eso implica obviamente que es 0, porque ya usted sabe cómo se construye. Entonces, bien, el caso en que sean iguales, bueno, obviamente, demostrar que esto es 0 a partir también de esta ecuación diferencial que se ha utilizado aquí. Es inmediato. ¿Por qué es inmediato? Bueno, lo que usted tiene que hacer es simplemente integrar aquí puede integrar aquí a ambos lados. Cuando integre aquí a ambos lados, la integral de esto que está aquí le da esa. Y eso evaluándolo. Esta integral usted demuestra que es 0 y aquí integra también, y cuando integre aquí le queda eso que está ahí. Y a esta integral. Y ya, si usted demuestra que esta integral es 0, que es una integral inmediata, porque usted está integrando la derivada y le da esta expresión, le queda esta integral y esta integral es 0. Si esta integral es 0, entonces esta integral es 0, la de los polinomios. O sea, recuérdense que yo le dije que se está construyendo esto para demostrar que la integral de la función de u minúscula, o sea, que ellas son un sistema ortogonal, y como ellas son un sistema ortogonal, también lo serán la otra con la que se construye. Por eso usted ve que usted podría preguntarse, pero ¿y qué pasó? Porque esto no está. Ya usted lo hace directamente de ahí, es lo que le estoy diciendo, integrando a ambos lados con respecto a X. Demuestra que esta que está aquí, cuando le evalúe desde menos infinito, es igual a 0. Y entonces, aquí el 2, si quiere, no tiene ni siquiera que ponerlo porque divide aquí entre 2. Y esto con n y m diferente, ya automáticamente esto es 0. Con esto 0, demostró que las funciones W que están construidas así forman un producto escalar, entonces también lo forman los polinomios de Hermite, o sea, ellas son ortogonales, también las son los polinomios de Hermite. ¿Qué es lo que está haciendo en esta parte? Lo mismo de arriba, que sería como calcular la norma de un polinomio de Hermite. Toma la función generatriz, que también ya se está dando cuenta por qué se agregó ahí para no tener ni siquiera que buscarle en otra parte la función generatriz de los polinomios de Hermite. Y con la función generatriz de los polinomios de Hermite construye una equivalencia de esa ecuación, igual que como se hizo allá arriba por la de Laguerre, y construye la ecuación, una expresión de recurrencia que es importante que se usa. O sea, con esa construye esa relación
y se construye esa expresión de recurrencia, se está demostrando aquí, que es una sustitución simplemente de la expresión, y se construye esa expresión de recurrencia, mírala ahí, que se llama 5. Con esa expresión de recurrencia de los polinomios de Hermite, con ella misma, por ejemplo, reemplazando en ella a n por n menos 1, si reemplaza en ella a n por n menos 1, mírala ahí, a esta, entonces llega a la 6, mírala aquí, y la usa las dos. Ese 2 que está ahí arriba, debo revisar ese 2 que está aquí como exponente, o sea, ese 2. Creo que ese 2 ahí arriba se robó. Entonces, con ella y con la anterior, por ejemplo, ahí lo que le está diciendo es, si usted en aquella reemplaza n por n menos 1, bueno, este va a quedar al cuadrado, y multiplica por h sub n, y multiplica por h sub n, entonces, de esta ecuación sustrae la 5, le queda esta. O sea, lo que usted va a hacer es coger esta, cambiar a n por n menos 1 y multiplicar por h sub n, a la que usted reemplace. Lo puede, vamos a hacerlo para que se vea. Vamos a llevarnos la P. Con hacer eso le estoy haciendo parte de lo que se supone que usted debe hacer. Por ejemplo, vámonos allá para que se visualice. Tengo esa ecuación, cambio a n por n menos 1. Entonces aquí tendría h sub n menos 2x por h sub n menos 1 por h sub n menos 2 igual a 0. Y ahora lo que le está diciendo es que usted tome esta y la multiplique por h sub n. Y entonces va a tener h sub n cuadrado. Bueno, en realidad, lo de multiplicarla, denme un segundito para no tener que escribir todo eso. Bien, entonces si multiplicamos por h sub n, tendríamos entonces menos 2x por h sub n por h sub n menos 1 más 2 por n menos 1 por h sub n por h sub n menos 2. Usted lo puso restando h sub n menos 2. Gracias. No lo multiplicando ahí, gracias. Entonces, ahora nosotros vamos a coger la ecuación anterior y la vamos a multiplicar por h sub n menos 1. Es decir, la 5. Entonces, si cogemos la 5 y multiplicamos por h sub n menos 1, tendríamos h sub n menos 1 por h sub n más 1 menos 2x por h sub n menos 1 por h sub n más 1, por h sub n, perdón. 2n por h sub n menos 1 al cuadrado igual a 0. Entonces, ahora lo que se hace es tomar lo que se hace simplemente tomar la ecuación, o sea, restarla. Y una pregunta, profe. Dígame. El paréntesis de n menos 1 que usted multiplicó por 2, ¿qué se hizo? El menos 1 en el tercer término. Vamos a revisarlo. ¿Cuál? Aquí. Ahí, el último término del azul, que está 2 por n menos 1. ¿Qué usted hizo ahí? Lo que yo hice fue que cogí esa ecuación completa y la multipliqué por h sub n menos 1. Y entonces h sub n menos 1 va a quedar al cuadrado. Sí, pero ¿y el paréntesis del n menos 1? ¿Qué pasó? Pero eso no importa, eso está como su índice. No sé, ¿a qué paréntesis usted se refiere? Todo eso depende de X. Ah, está bien. O sea, si usted tiene h sub
n menos 1, que es una expresión, y la multiplica por ella misma, le da a ella misma al cuadrado. Sí, pero yo estoy hablando del paréntesis de 2 por n menos 1. Que lo que pasa es, Eury, que él está cogiendo en la expresión 5, que es 2n. Esa que está ahí, multiplicada por n menos 1, le da la expresión azul. Bien, gracias. Bien. Entonces, si usted ahora toma la expresión verde, vamos a llamarle a la verde la expresión, vamos a decir que esta es la expresión asterisco y esta es la expresión 2 asterisco. Y entonces ahora usted tiene la expresión asterisco menos la expresión 2 asterisco. La ecuación asterisco menos la ecuación 2 asterisco. ¿Qué le queda? H sub n. Bueno, vamos a buscarla para no tener que estar escribiendo todo eso, porque ya es simplemente la que tendríamos allá, pero la vamos a poner ahí para que se vea. No es un sistema que se forma, simplemente lo que nosotros tenemos es que el procedimiento que se está utilizando para crear la otra ecuación, o sea, simplemente la que tenemos es esta. Esa es la ecuación que nosotros formamos. Si reemplazar, por ejemplo, esa que está ahí es este que está aquí. Ese que está ahí es este que está aquí es este, mírelo ahí. ¿Cuáles se van a simplificar? Se van a simplificar lo que se repiten. Ya le decía, ese que está ahí es este. Este que está aquí es este que está aquí. Entonces, este que está aquí se simplifica con este que está aquí. ¿Por qué? Porque este menos este. ¿Y cuál otro me queda? Bueno, ya están todos los de arriba. Ahora de aquí abajo me queda este, que es este. Y este, que es este. ¿Por qué menos? Recuerde que menos. Entonces ahí se ilustra cómo se construyó esa ecuación. Cómo se construyó esa ecuación. Y con esa, entonces, que se va a demostrar en el paso siguiente. Pero precisamente eso era lo que le decía a ustedes, que ustedes lo hagan, ¿verdad? Que eso es parte de lo que usted tiene que hacer, pero que ahí mismo lo está diciendo. Por eso yo no pretendía durar mucho tiempo con esa parte, porque lo que me interesa es que estoy utilizando, que ellos son ejemplos de un sistema ortogonal. Voy a volver allá donde estábamos. Entonces, haciendo eso, llega ahí, tenemos la expresión 6, multiplicando la expresión 6 por la función de peso e integrando, automáticamente entonces usted demuestra lo que le decía. Cuando usted integre, entonces debe demostrar que eso da 0. Ahí le va a quedar cuáles integrales se anulan. Por ejemplo, aquí le está quedando esa, y le está quedando la del n-1, que es esta que está aquí. Estas dos, utilizando la expresión de recurrencia, usted puede demostrar que estas dos integrales dan 0. Entonces le queda esta y esta, y le queda que esta integral es igual a esto, pasando esta de este lado. Esto es para todo n mayor o igual que 2. Y entonces, repitiendo, reemplazando, o sea, repitiendo el mismo proceso, usted llega a esta expresión para demostrar. Recuérdense que esta era demostrando simplemente, sí, voy a seguir aquí, que esta era demostrando para buscar la norma, porque ya lo del producto allá arriba se verificó que el producto da 0, es cuando n y m son iguales.
Entonces, esa que está ahí ya es esta misma que está aquí. Esta es para 1, H1. Si usted vuelve y repite el proceso sobre ella misma, usted puede ir calculándola toda y llega a esta expresión. Esa sería la norma. Bueno, la norma de un polinomio de lo de Chebyshev sería la raíz cuadrada de esto. Y aquí lo que le está diciendo es que si entonces usted quiere construir unas funciones que sean ortonormales, entonces simplemente tiene que agarrar eso es la normalización, el coeficiente, lo mismo que habíamos visto antes. Los pasitos que falten ahí, algunos, usted, es el trabajo suyo en eso, es agregárselo, o sea, desglosarlo. Como mismo lo agarré una parte y fui allá. Esto yo no voy a durar, en esto no lo voy a desglosar tanto porque es lo mismo que usted tiene que hacer, pero voy a decir la idea fundamental. Estos son los polinomios de Laguerre. Los polinomios de Laguerre asociados, los generales. Esta es la función generatriz para lo de Laguerre. Lo de Laguerre nosotros lo resolvimos. Vamos a encontrar más adelante la ecuación diferencial, a la misma que hicimos nosotros, unas variantes de ella. Entonces, fíjese que esa es la ecuación de Laguerre, esa que está ahí, esa nosotros la usamos. Lo único que la usamos con A y B en Reagan y la resolvimos en una de las clases anteriores. Y entonces se está haciendo el mismo procedimiento. Recuerde que aquí la función de peso que se está utilizando es bueno, es E a la menos X para lo simplificado, pero estos son los asociados. E a la menos X sobre 2. Entonces, se está siguiendo el mismo procedimiento, cogió la función, creó las dos ecuaciones diferenciales y es parecido igual a lo que se hizo con lo del MIT. Así que los polinomios de Laguerre asociados con estas funciones de peso, estas que están aquí, E a la menos X por X a la alfa. En el intervalo de 0 a infinito es un sistema ortogonal también. La norma se está calculando. Aquí, mire la norma ahí. Y la norma da eso que está ahí, para los polinomios de Laguerre. Recuerde que esa expresión, de alguna manera, nosotros también la utilizamos cuando fuimos a obtener los polinomios, que así fue que se consiguió la constante, se usó la constante en una de las clases anteriores. Entonces, esos 3 ejercicios que están ahí son muy importantes. ¿Por qué? Le agarra los polinomios y se los presenta. Y entonces vamos a nosotros a observar más adelante también ejemplos de ellos mismos. También seguimos con que esta parte nosotros la llegamos a trabajar. O sea, esos ejercicios lo agregué ahí atrás porque están en la lista de ejercicios del sistema ortogonal. Pero en la clase anterior nosotros ya vimos la serie trigonométrica de Fourier. Vimos los coeficientes para la trigonométrica. Y además también llegamos y dimos la parte compleja que está más abajo. O sea, la serie compleja de Fourier. Es decir, esto lo escribimos con la serie trigonométrica habitual, que si tengo una función y la quiero expresar en serie, y que estos eran los 3 coeficientes para una función definida en un intervalo, una función periódica definida en un intervalo de menos P a P. Eso nosotros lo dimos en la clase anterior. También en la clase anterior nosotros dimos este ejemplo. O sea, lo que está allá arriba yo lo desglosé porque eso se agregó. Lo agregué. Porque era hasta el 7. Pero agregué esos 3 ejercicios que son importantes. Entonces, esta parte de la serie trigonométrica de Fourier también la dimos. En la serie compleja. Donde simplemente se puede hacer cogiendo la serie trigonométrica real en variables real. Y estoy recordando esto. Y reemplazar con las identidades de la fórmula de Euler
y de ahí se llegaría a la expresión. O sea, estamos reemplazando en esa que está ahí, estamos reemplazando el seno por su equivalente y el coseno por su equivalente. Ese es el reemplazo que usted ve aquí, de esta que está aquí. O sea, tomamos la ecuación 21 y en la ecuación 21 se está reemplazando. Y se está reemplazando, simplificando, y con estos nuevos coeficientes acomodados así, ya entonces se ha llegado a la serie compleja, que haciéndole un cambio la podemos reescribir en una sola. Se está ilustrando el cambio también en los coeficientes para ver que sea consistente. ¿Por qué? Porque sí, no solamente el cambio en la serie, porque ahora yo tengo que saber cómo cogería el coeficiente. Y entonces se está reemplazando el cambio para el coeficiente para ver que sería equivalente. Con esos coeficientes, fíjese que aquí... Profe, disculpe. Dígame. Más arriba hay una M por ahí que sube un Dígame. poquito. Ajá, aquí en la penúltima hay una M. Cuando usted saca factor común. Ah, sí. Esta M se escapó porque es una N. Gracias. ¿Esta que usted dice? Señor. Sí, gracias. Déjame tirar una foto para después cambiarse. Bien, gracias. Muy bien. Entonces, aquí está construyendo el coeficiente para la serie compleja. El coeficiente para la serie compleja. Aquí tendría el C sub 0 de esa forma y el C sub n tiene este que está aquí sustituyendo ahí, lo que está demostrando lo que dijimos, que esos otros coeficientes vendrían así porque eso es lo que tenemos aquí. Y entonces lo está demostrando. Que el nuevo coeficiente para la compleja que viene en términos de los C, viene en términos del A, el B y el A sub 0 que teníamos anteriormente aquí. Mírenlo aquí. Cualquier cosa ustedes me detienen ahí mismo porque yo voy ilustrándolo con lo que tenemos ahí. Entonces, ¿quién es el C sub 0? El C sub 0 es este porque era un medio del A sub 0. Era un medio un medio del A sub 0, mírenlo aquí. Y el A sub 0 ya lo teníamos aquí. Entonces, el C sub n con los mismos coeficientes lo está calculando. Y este sería entonces nuestro C sub n, que podemos unirlo los dos, aunque se está haciendo por separado para lo positivo y lo negativo. Y se unen los dos así, dándole a n valores positivo y negativo. Y las dos series allá, cambiando a n por menos n en la segunda, en esta, por ejemplo, aquí, mírenla aquí, se pueden unir en términos de una sola, o sea, con un cambio de un signo. Y se unen las dos en una sola, que es lo que tenemos nosotros, perdón, bajé más, que tenemos nosotros aquí. Entonces, esta es la serie compleja de Fourier, que es un caso particular. O sea, lo que nosotros hemos hecho es expresar la serie en términos de este sistema ortogonal. Ese que está ahí es un sistema ortogonal también. Lo que es un sistema ortogonal que usa funciones complejas. No funciones reales, pero es un sistema ortogonal. Lo mismo que decíamos anteriormente. Tú puedes verificar que es un sistema ortogonal en ese producto. Entonces, es la serie compleja. También hablamos de la convergencia, las condiciones de la convergencia, que si nosotros teníamos una función y su derivada que sean funciones seccionalmente continuas en el intervalo, es decir, que las discontinuidades sean de salto, tal que ella y su derivada sean continuas, excepto en un número finito, o sea, en un número finito de puntos, sean continuas en el intervalo excepto en un número finito de puntos. Entonces, en las discontinuidades, la convergencia, porque la serie es una suma, una secuencia de sumas parciales que debe converger a la función.
En la discontinuidad, la función, la serie iba a converger al promedio del salto de la función. Es decir, que si teníamos una función, luego le voy a agregar una grafiquita de esa parte, que si teníamos una función que tenía una discontinuidad de salto, la serie convergía al promedio del salto. O sea, si por la derecha, el límite por la derecha daba 4 y el límite por la izquierda daba, qué sé yo, 5, entonces en ese punto de discontinuidad, la serie debía converger a 9 entre 2, es decir, 4.5, que era el promedio del salto. Aquí, ese fenómeno incluso se llama fenómeno de Higgs para la serie de Fourier. También hablamos del espectro de frecuencia para una serie, qué valor me lo daba, y la frecuencia natural. Y lo vimos más bien en un ejemplo con el circuito que resolvimos, porque resolvimos un circuito con esa parte. Aquí vinieron ejemplos, ese lo hicimos, la función exponencial representándola en serie compleja. Y recuérdense que una misma función puede tener diferentes representaciones dependiendo del sistema que yo tome. Por eso algunas veces me dicen, exprese a esa función exponencial en serie de Fourier. Pero si no me lo dicen en términos de qué sistema, yo puedo coger el que quiera. Yo puedo coger los polinomios del MIT si yo quisiera, entonces lo expreso a ella en términos de los polinomios del MIT. O puedo coger un sistema trigonométrico seno nada más, o un sistema trigonométrico coseno. Y los coeficientes dependerán del sistema, porque se construyen con el mismo sistema. O sea que cuando usted dice que escriba la serie de Fourier de tal función, esa pregunta así per se está inconclusa. A menos de que cuando usted está trabajando con un libro y le dice que nada más va a usar ese sistema, bueno, está bien, pero la serie de Fourier no es en un solo sistema, eso es lo que le estamos diciendo hace tiempo. Entonces, aquí tenemos esta función en ese intervalo, vamos a decir que P vale pi, P vale pi, y entonces está escribiendo la serie compleja, que sería calcular el coeficiente. Mírelo ahí, el coeficiente. Ese que está ahí. P vale pi, desde menos pi a pi, pongo la función que es e a la menos x, resuelvo la integral, calculo el coeficiente, lo pongo ahí y ya tengo la serie. Y eso es lo que está haciendo, los demás pasos son de aritmética. Puso la función, puso el valor de P, calculó el coeficiente, calculando esa integral. Simplificando para que esa integral no le quede así, lo que hizo fue utilizar la fórmula de Euler para simplificar las expresiones. Y ya luego entonces escribiendo ese resultado. Pero ese resultado que está ahí es este, mírenlo aquí. Este y esta parte que está afuera. Multiplicada por la función que sería lo mismo que esto. O sea, recuerden, esto no es nuevo porque ya también lo dimos. Lo único que estoy dedicándole otro minuto para... Con el valor de P ahí, esto sería menos, o sea, INX, porque si P vale pi, se simplifica el pi. Y entonces esto es una representación de esa función, es decir, E a la menos X, que es la función, esa serie converge a E a la menos X. Es una serie de Fourier que converge a E a la menos X. Recuerde que la E a la menos X en serie de potencia tiene una representación. Esa misma E a la menos X, si yo la expreso en serie seno, tendría otra representación, pero son diferentes representaciones de Fourier de la misma función. De Fourier de la misma función. Este circuito ya lo dimos. Decíamos que esto es un circuito RLC. Desglosamos la ecuación diferencial. Se derivó a ambos lados con respecto antes del circuito. Se aplicó la ley de Kirchhoff para el potencial, para la fuente. Y se derivó con respecto a T a ambos lados. Entonces, aquí en este caso, el potencial, que no lo conozco,
me lo podían dar a través de una serie, que es lo que le estaba diciendo ahorita. Y me lo dieron a través, o sea, una función que podía venir dada a través de una serie, donde estos coeficientes yo lo conozco porque conozco el potencial. Expreso mi potencial como una serie en ese periodo que está ahí. O sea, que ahí P vale T sobre 2. Y yo podría calcular esos coeficientes. Muy fácil. La incógnita sería la corriente. Y entonces la corriente la expreso como una serie donde no conozco el coeficiente. Como yo no conozco la corriente, no puedo calcular el coeficiente por el método tradicional. Por el método tradicional es calcularlo como se calculó aquí. Porque para calcular el coeficiente usted conocía la función. Entonces, para calcular ese coeficiente que se hizo, la misma estrategia que se aplicó cuando se usaron series de Fourier de potencia. F de X es una representación en serie de Fourier de la función que está ahí. O sea, esa representación es la serie de Fourier de la función F de X, que yo tengo que conocerla. Entonces, ya a partir de ahí lo que hacemos es que simplificamos esta sumatoria y agrupamos. Ya esta está simplificada, repito, porque esto es una sola sumatoria. Con esto aplicamos igualdad de los coeficientes. O sea, este coeficiente igual a este. Y este coeficiente del coseno es igual a sub n. Mírenlo ahí, este coeficiente que está aquí, que aquí está agrupado porque tiene a P sub 2 menos n al cuadrado con a sub n, mírelo aquí, y a P sub 1 n por B sub n, mírelo aquí, igual a este coeficiente que está aquí. Si hay algo que no se entiende, cuando se vaya explicando, en el mismo momento usted lo dice. Este coeficiente, y no quiero decir que yo tengo, no, porque es que esto es ahí, eso es una igualdad. Este coeficiente es este que está aquí, igualado al B sub n. Recuérdese que la función f de x usted la conoce, por eso usted puede expresar la serie de Fourier de ella. Luego entonces hacemos un despeje para nuestras incógnitas que son las mayúsculas. Despejando aquí a su 0, me queda a su 0 minúscula entre P sub 2. Despejando de aquí resolviendo este sistemita, porque este es un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y entonces encontramos a sub n y a b sub n. Y ya entonces ahí tenemos la expresión, que no me voy a poner a sustituirla, pero la expresión para tener a YP. Y tendría los coeficientes de YP, que no lo puedo calcular, o sea, que no lo calculamos porque no conozco la solución de la expresión. O sea, bien, entonces, gracias por lo de la M, ya está corregido lo de la M aquí. Bien, entonces, ahora un ejemplo de una solución de la ecuación diferencial para la YP. ¿Okay? Recuérdese que ya la otra parte usted la conoce. Tenemos aquí esa ecuación diferencial y tenemos aquí la función f. La función f está definida así. Usted puede comprobar que la función f, por ejemplo, para una serie de Fourier, podemos buscar los coeficientes y escribir, y tendríamos esa serie de Fourier de la función f. Es una función de periodo 2pi, y desde menos pi a 0 es 1, o sea, una función constante. Entonces, dada esa función, para la función f tenemos a minúscula. Recuerde que la minúscula usted la puede calcular. Tenemos a b y a ella en este caso nada más viene en términos de los impares, porque los pares se anulan. Puede calcularla con la expresión que ya nosotros dimos, para que usted repase.
con la expresión de la, con esta que está aquí, a sub 0, a sub n y a b sub n, poniendo la función y calculando. Y la divide la integral de menos pi a 0 más la integral de 0 a pi. Entonces ya ahí están calculados la serie para la función f, que es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque necesito esos coeficientes. No voy a volver a repetir todo el proceso, porque se supone que con lo que nosotros hicimos de manera general es para calcular los coeficientes de la serie de Fourier de YP. Fíjese que aquí P sub 1 vale 0 porque no tengo primera derivada y P sub 2 vale 3, que son los coeficientes de aquí. Y entonces sustituimos en 28. 28 es esto, donde tengo los coeficientes. Y sustituyendo en 28, automáticamente tenemos, usted puede sustituir y hacer la aritmética, y automáticamente ya tenemos a YP. Recuérdense que la solución general sería la solución de la homogénea, que es inmediata, esa homogénea, porque con coeficiente constante sería R cuadrado más 3 y se tiene automáticamente de una vez. Más esa, y ahí tiene un ejemplo para que ilustró la solución de esa ecuación diferencial por serie de trigonométrica de Fourier. También, como le habíamos dicho, que ese proceso se puede generalizar para un periodo particular, desde menos L a L, que no tiene que ser desde menos pi a pi, como se explicó allá arriba, y usted puede obtener por el mismo procedimiento los coeficientes. Más ejemplos muy importantes que están siendo ilustrados aquí. Este ejemplo que está aquí presenta, no se explicó la creación de la ecuación, sino ya se tomó la ecuación de conducción de calor. Si usted tiene una barra aislada, con extremo aislado, y entonces quiere determinar la función de la temperatura de esa barra en cualquier punto de la barra, en cualquier instante de tiempo. Entonces tiene la ecuación aquí, la ecuación donde K es una, kappa es una constante de conducción térmica. Si usted va a resolver esa ecuación simple, sencilla, usted la puede resolver por separación de variables. Matemática básica. Separación de variables es que usted elija la función incógnita de esta ecuación diferencial, la función de la temperatura, que es W, en términos de la posición y el tiempo para la barra en cualquier instante de tiempo, dadas esas condiciones que se han ilustrado. Y lo que se ha hecho es suponer una solución, por separación de variables, suponer una solución como el producto de una función de posición y una función de tiempo. Obviamente, si yo encontrara quién es la solución X y la solución, o sea, la función X mayúscula y T mayúscula, ya tengo esta porque este es el producto. Y se derivó y se sustituyó en esta y aparecen estas dos ecuaciones. O sea, aplicando la derivada parcial. Pero la derivada parcial es aquí. Por ejemplo, si yo derivo aquí con respecto a T, esta es constante y sale fuera y sería simplemente una derivada de T mayúscula, ordinaria. Entonces, sustituyendo esa derivada en la ecuación diferencial, nosotros llegamos a esas ecuaciones diferenciales que están ahí, ordinarias. Esa ecuación diferencial ordinaria usted la tiene que saber resolver. Lo que aquí, bueno, y aplicando separación de variables, igualando a un parámetro, lo que estaría por calcular es quién es ese parámetro, o sea, y ese parámetro que satisfaga las condiciones iniciales del problema, que son estas.
y esa para la posición. Profe, disculpe, esa Sí. sería la de frontera, ¿verdad? No las iniciales. La del tiempo, Ajá, la que usted señaló. la del tiempo son iniciales y la de posiciones son de frontera. Exacto. Esta de frontera. Que están aquí, esa que están aquí es de frontera. Exacto. Porque esta es la frontera de la barra. Esos son los extremos de la barra. Claro, en el extremo de la barra la temperatura es 0, está aislado. ¿Estamos? Gracias. Y esta que está aquí es la inicial. Tiempo 0. ¿Alguna otra aclaración hay? No, excelente, profe. Bien. Yo la mencioné las dos juntas. La de tiempo 0 es una condición inicial y la de posición de la frontera de la barra es condiciones de frontera. Están juntas, mezcladas ahí. O sea, cuando yo lo hablé, ¿verdad? Pero como ustedes son físicos excelentes, yo lo único que me interesa ahora es la serie de Fourier cuando viene, porque ya ustedes han resuelto todo eso. Entonces, mire, discúlpenme que estoy hablando rápido, pero cuando se habla del tiempo, el tiempo debe cumplir las condiciones del tiempo. La de X, allá arriba, la posición, iniciales y de frontera. Pero trabajando con la del tiempo para la condición inicial, entonces que Q es una solución exponencial de esta forma. Nos queda esta constante que está aquí para la solución de esta ecuación diferencial. Y entonces, para la solución de la posición que cumpla con esa condición frontera, nos queda esta aquí, donde nos queda para calcular estas constantes. Ahora el producto, porque la solución era X por T. Pero, entonces nosotros hacemos el proceso para calcular esta constante que están aquí, porque tenemos que calcular quién sería A y quién sería B, quién sería A y quién sería aquí se han puesto un techito ahí arriba y esta nueva constante está entero que o sea, cuando usted multiplicó C por A techito, le dio aquí una A y la otra B. Entonces, sustituyendo la condición de frontera, que en el extremo inferior de la barra es 0 la temperatura. En cualquier instante de tiempo, con eso podemos calcular, porque aquí hay tres cosas que no conocemos. No conocemos quién es A, quién es B y quién es el parámetro. Así que con esta condición sería poner un 0 ahí y cambiar a X por 0 donde quiera que aparece la X. Con esta condición calculamos mayúscula, valdría 0, que es un 0 ahí, el coseno 1, y el seno de 0 es 0, y entonces esta función que no se anula, y me queda entonces que A es igual a 0. Con la otra condición, entonces obtenemos los valores que la satisfacen son estos que están aquí, que hacen que el seno se anule. Recuerden que el seno se anula en una cantidad de pi. O sea que para todo m mayor o igual que 0, para todo m mayor o igual que 0, entonces esos son los valores que cuando tratemos problemas de Liouville, vamos a ver que esos son valores propios de la función. Porque sería otro lo mismo. Entonces, en todos esos valores, esos son los valores de lambda. El L se conoce porque el L es la longitud de la barra. Los valores de lambda para todo M que pertenece a los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos esos son los valores que están ahí.
Y ya entonces, sustituyendo esto aquí, sustituyendo eso aquí, o sea, recuérdense que por cada valor de m, usted tendría una solución, así que las soluciones se podrían decir soluciones U sub m, pero utilizando el principio de superposición o en matemática, incluso equivalente en física, la combinación también sería otra solución de la ecuación. Y la combinación lineal para esta, que son infinitas, es una serie. Así que la función de temperatura es una serie donde quiero calcular ese coeficiente que está. Recuérdese que esto, aunque está escrito así, ya se sabe que son mpi sobre L aquí, ya los valores. Pero no conozco a este coeficiente. Ella es una serie donde yo quiero calcular el coeficiente, esa serie. Quiero calcular el coeficiente. Para calcular ese coeficiente, entonces, uso la otra condición, la condición ahí abajo, que es aquí, la condición de inicial, que en el tiempo cero, esa era la temperatura. Entonces uso la condición inicial de que en el tiempo cero esa es la temperatura, que significa que cambia T por cero. Si yo cambio a T por cero tendría esto, que esto me da 1 y me queda esto que está aquí. Y entonces con esta serie que está ahí, que es una serie seno, dada la serie, quiero calcular los coeficientes. Ya esta parte que está aquí, estamos utilizando series de calcular ese coeficiente. Es una serie y estamos aquí recordando que si tengo una función para una serie seno, usted puede verificar que de los coeficientes no tengo que calcularlo todo porque el seno es una función impar y por ser impar podemos verificar, volviendo allá arriba, un segundito, aquí, si esa función impar, esta integral da 0. Si f es impar, la función da 0. Entonces, nada más tendría que calcular este coeficiente. Pero usted lo puede calcular y confirmarlo, ¿verdad? Si una función impar o una función par, cuando usted va a desarrollar la serie, que es integrales. Entonces, eso es lo que le está recordando aquí, ya en términos. Entonces, le está recordando eso, que es una función impar, que su correspondiente serie de Fourier solamente. Entonces está calculando ese coeficiente, ese que está aquí, el otro, el B. Y está usando la expresión que ya vimos allá arriba, sustituyendo la función, porque aquí la función es esta, la g de x sería esa. Y entonces sustituyendo la función g, en la expresión, resolviendo la integral, se ha calculado el coeficiente y después entonces sustituimos nuestro coeficiente y ya tenemos la función de temperatura para la ecuación de calor en esa barra. Esto es un comportamiento de ella en particular, de lo que estaría pasando, pero esta es la ecuación. Usted puede entonces con ella calcular y aproximar incluso cuál sería la temperatura de la barra en cualquier punto de la barra en cualquier instante de tiempo futuro. Y ahí se está explicando una aplicación de la serie de Fourier. Yo le decía, y ustedes no sé si lo han notado, que estoy tratando de hacer un equilibrio que tome en cuenta 3 elementos. Que vaya en cada una de las clases repasando cosas anteriores, se dieran o no se dieran, que los conceptos matemáticos queden claros y hay que darlo porque usted no puede hablar de serie de Fourier sin hablar del espacio de Hilbert, además es parte del programa y está ahí y ustedes lo están viendo, productos escalares de manera generales, pero además incluir elementos en la medida de lo posible donde se vayan aplicando en problemas físicos, es lo mismo que se le está explicando. Entonces esa es la idea, ¿verdad?
Entonces, ¿tienen alguna pregunta del ejemplo en cuestión? Ese era el ejemplo 37, creo que era 37 de esta parte, porque también le hemos ido incluyendo muchos ejemplos y explicando los ejemplos para que se vean. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Jóvenes. Nítido, nítido, hasta ahora. Excelente. Esa es la idea. Entonces, más atrás, ustedes vieron que nosotros hablamos de sistemas ortogonales y estamos enfatizando mucho de que la clase principal nosotros le íbamos a dar, por ejemplo, en algún momento Ronnie preguntó que cuáles eran los temas más importantes dentro de la materia que se iba a priorizar, y yo le dije que los polinomios clásicos, los principales, porque queríamos darlo porque se iban a utilizar en la próxima asignatura. Pero obviamente los polinomios están recogiendo todo, porque en cada sesión usted lo ve que aparece. En cada sesión ellos van a aparecer. Y estos polinomios, por ejemplo, los polinomios asociados de Legendre, aparecen en el átomo de hidrógeno y aparecen en otros problemas. Entonces, los polinomios que fueron introducidos como un sistema ortogonal ahí arriba, que se demostraron, también entonces yo me gustaría, es decir, alguien dice, oye, pero si ellos forman un sistema ortogonal, yo a mí me gustaría ver uno de ellos. Aunque para los cálculos ya le dijimos que no es muy... Es contradictorio, porque hay funciones que con otros sistemas se complican la expresión en serie. Y con esto se facilitan. Pero hay otras funciones que se complican mucho por aquí. Pero quisimos expresar algunas funciones en serie en términos de este sistema. Aquí retomamos los polinomios de Legendre y esta construcción ya fue hecha de manera general allá arriba para la serie de Fourier. Simplemente, si yo quiero expresar, ya le decíamos, lo mismo que se explicó anteriormente en la clase pasada, una función como serie, esto sería una serie que alguna vez los libros llaman serie Fourier-Legendre, pero son series de Fourier. El apodo de Legendre lo único que está diciendo es que está utilizando esos sistemas ortogonales. Cuando usamos los polinomios, los binomios, era Taylor, serie de potencia, pero con los polinomios de Taylor, x menos x sub 0 elevado a la n. Si usamos trigonometría, es serie trigonométrica. Entonces, el apodo es principalmente el sistema en que se está desarrollando. Entonces, si queremos representar así, nuestra incógnita son los coeficientes, que ya nosotros tenemos una expresión general. Simplemente multiplicamos ambos lados por P sub M y aplicamos el producto escalar, la ortogonalidad del sistema, y ya nosotros sabemos que esto que está aquí daría esa parte que está ahí si M y N son iguales. Porque si son diferentes, daría 0, ¿verdad? Entonces, queda nada más un solo término que ya dijimos, que es el C sub M, lo llamamos C sub M aquí. Pero le debimos llamar C sub N, pero yo le puse C sub M para que usted vea que es cuando M y N son iguales. Y entonces, de ahí despejando, de esto con esto despejando, M y N son iguales. No queda entonces el cálculo del coeficiente de Fourier-Legendre. El coeficiente de Fourier-Legendre para una representación de una función en serie, el Fourier-Legendre sería ese que está ahí. Donde estos son los polinomios de Legendre, que ya conocemos por diferentes formas. La serie de Fourier tiene condiciones para la existencia que no son, son algunas condiciones, pero no tienen teoremas generales de existencia de sí, solo sí, todavía hoy día.
decir que ya le había dicho que Dirichlet, alumno de Fourier, fue el que formalizó la parte matemática de la serie, porque Fourier la utilizó precisamente para calcular problemas de calor, pero no le dio un rigor matemático, no se preguntó bajo qué condiciones existían, cuáles eran, y existen algunos criterios como criterio de Dirichlet para la convergencia de la serie. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Bueno, este teorema que está ahí arriba me garantiza que si yo tengo una función que es suave a trozo en ese intervalo y esa integral de la función es finita, entonces puedo calcular los coeficientes y tener una expansión en serie Fourier-Legendre. Tenemos esa función y lo que le decía es que para representarlo algunas veces se utilizan muchas herramientas. Aquí en este caso se ha recurrido a la función generatriz y a ciertas identidades que teníamos allá arriba para representar esta función en serie. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que por la función generatriz nosotros tenemos esto que está aquí, donde los polinomios de Legendre serían los coeficientes. Entonces, lo que se ha hecho es utilizar esa identidad ya para representar la serie. Entonces, bueno, si usted como Newton, dice Carlos López, es decir, exacto, ¿verdad? Newton dijo que si hay, o sea, una frase de Newton que si había llegado tan lejos, era por eso. Esa es la idea, es para ustedes que se trabaja. Entonces decimos aquí, miren, si usted utiliza esta expresión con la función que usted tiene ahí, usted puede darse cuenta que llega fácilmente a esta, pero usted tiene que hacerlo, llegar de aquí a aquí. Y lo que usted ha hecho es escribir la función como una serie Fourier-Legendre, pero todavía aquí no está totalmente la función, porque usted lo que tiene es otra función. O sea, esa que está ahí es otra función. Esa que está ahí no es la que usted quiere. Porque es fácil. Usted quiere, o sea, cuando decimos es fácil, usted lo único que tendría que hacer es poner la función ahí, calcular su coeficiente, pero calcular los coeficientes implicaría que usted ponga la raíz ahí de la función y resuelva esa integral. Pero a ese preciso problema es que se le está, vamos a decir, rehuyendo de cómo quedaría eso, cómo quedaría esa integral calculada, esta integral calculada, haciendo, escribo la integral ahí, o sea, uso esta identidad, escribo la expresión, expreso eso en serie de potencia y después aplico igualdad de serie para tener el valor de la integral. Y para resolver un problema o algo hay que usar todas las herramientas. O sea, en términos de aplicación, usted ve que tiene que utilizar muchas herramientas. Entonces, mire. En ese caso, profe, uno desarrollaría la serie alrededor del punto x igual a 0. Sería lo más fácil, la de Maclaurin. Esta es con t. Exacto. Entonces, en 0, sí. Y la desarrolla en 0 porque usted lo que la quiere comparar con esta. Y lo que después va a coger es los coeficientes para compararlo, porque los coeficientes son los resultados de la integral. Estamos pidiendo el Okay. Bien, entonces cogiendo esta, gracias Isian, tomando esta función y desarrollándola en serie de potencia, fíjense cómo está relacionado una cosa con la otra. Entonces ya aquí usted tendría la igualdad de dos series. Para ser iguales los coeficientes tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces, igualando estos coeficientes, ahí es que usted usó una manera súper estratégica para calcular la integral. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, usted desarrolla esta serie, y los coeficientes de los términos t son los
que son semejantes. Por ejemplo, este coeficiente sería cuando n es 0.